Vamos a presentar al doctor Julio Hernández. Es doctor y máster en contabilidad y finanzas por la Universidad de Zaragoza, España. Es profesor principal del área académica de contabilidad y auditoría, dictando cursos en pregrado y posgrado. Es consultor de temas de normas internacionales de información financiera y control de gestión. Es investigador, autor y revisor de artículos científicos en revistas de reconocido prestigio. Ha escrito diversos documentos académicos sobre contabilidad financiera, información de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Bien, esta sesión se ha planificado en dos partes principales. La primera de ellas consiste en la exposición del experto que dura entre 30 a 45 minutos aproximadamente. Luego daremos al inicio de la segunda ronda, de la segunda parte de esta charla, que consiste en una ronda de preguntas para que puedan ustedes hacer sus consultas sobre el programa. En este caso, en la parte inferior de sus pantallas tienen la opción activada de preguntas y respuestas donde podrán realizar todas sus consultas. Vale comentarles que esta charla está siendo grabada para poder posteriormente compartirla con ustedes. De una vez más, estamos agradecidos por su participación en esta charla y aprovecho este momento para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como para darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en un espacio de Universidad de Piura. Bienvenidos a él. Ahora cedo la palabra al doctor Julio Hernández Pajares. Profesor, bienvenido. Estimado Cristian, gracias por la presentación. Bueno, vamos a tener estos minutos que ha mencionado Cristian, ¿no? De media hora aproximadamente, de exponer un poco los contenidos, ¿no? del programa, ¿no? Y luego pasar a las preguntas, ¿no? Las consultas que ustedes tengan tanto del punto de vista de contenido académico del programa, como otras que tengan que ver propiamente con la parte de inscripción comercial, que Cristian luego alcanzará, el programa de extensión les alcanzará, ¿no? Si ustedes a su comunicación que han enviado. Bueno, el área de contabilidad y auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, ¿no? Hemos diseñado y hemos lanzado a través del área de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, este programa en contabilidad y finanzas para la gestión empresarial online 2021. ¿No? Este programa tiene como fin proporcionar herramientas, ¿no? a los participantes para manejar temas de contabilidad y finanzas, pero principalmente en la toma de decisiones, ¿no? No, acá no se trata de un curso para que sea cuestiones técnicas, ¿no? Propiamente de la contabilidad y finanzas, sino herramientas que me sirvan en mi negocio, en mi empresa, para tomar decisiones. Este curso no está orientado a especializados en contabilidad, no es un curso dirigido a contadores, sino es un curso dirigido a no contadores, ¿no? De distintas profesiones que están interesados en mejorar sus herramientas de uso de la contabilidad financiera y las finanzas en la toma de decisiones en los negocios en los cuales se desempeñan, ¿no? En distintos cargos directivos, ¿no? Ese es lo que queremos con el programa, ¿no? Y acá está señalado, ¿no? Es proporcionar a profesionales, ¿no? Ejecutivos no especialistas en contabilidad, ¿no? Conocimientos de los conceptos y herramientas de las finanzas, contabilidad financiera y de gestión. Ahora vamos a hablar qué diferencias existen entre la contabilidad financiera y de gestión. Son dos conceptos distintos, y las finanzas, ¿no? En el desarrollo y análisis de información para una mejor toma de decisiones. Entonces, en las empresas, nosotros dueños de empresas, propietarios de empresas, ¿no? Los que somos gestores de emprendimientos, o los que nosotros nos desempeñamos en distintas áreas que manejamos información financiera, pues el área de costos, el área de préstamos, el área de financiamiento de la empresa, el área de procesos, el área de ventas, ¿no? Tenemos que manejar información financiera, reportes, información, en la cual nosotros tenemos que reportar
o tomar decisiones, ¿no? Dependiendo de nuestra actividad laboral en las empresas. Entonces, este programa busca ayudar para mejorar las herramientas en el manejo de la información financiera, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? No es un curso propiamente de contabilidad ni de finanzas, en las cuales es un tema de actualización contable o de finanzas. No, es un curso hecho a la medida para que los que lo lleven puedan mejorar sus herramientas para manejo de información financiera y toma de decisiones. No se requiere especialidad contable, no hay que ser contador para llevar este curso, por lo que también pueden participar propietarios de negocios, administradores o gestores de emprendimientos, asesores de empresas de distintas profesiones, ¿no? Pueden ser abogados que dan asesoría tributaria, por ejemplo, y quieren mejorar su conocimiento contable, financiero, o pueden ser ingenieros que hacen asesoría de proyectos, o pueden ser otros profesionales que tengan que ver con la preparación de información financiera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos con este programa, ¿no? Ahora vamos a explicar en detalle, brevemente, cada parte para que se aclare, ¿no? Se quede claro los objetivos y los contenidos de este programa. ¿Ok? Muy bien, la metodología del programa es importante, ¿no? Porque no es un programa en el cual se trata solo de dar unas conferencias, ¿no? Unas charlas, ¿no? No, lo que nosotros buscamos, aparte de las clases, conferencias, coloquio, que dictamos los aspectos teóricos y normativos, y absorbemos preguntas de los propios negocios, pueden decir, mire, profesor, yo tengo un negocio que se dedica a esto, ¿no? ¿Cómo le afecta la contabilidad? ¿Cómo le afecta los impuestos? ¿Cómo le afectan los costos? ¿No? Entonces me gustaría que me aclare, ¿no? Entonces, esa es la metodología de las clases, ¿no? No solo es una exposición teórica del profesor, que dará el material para que ustedes lean, se lean, ¿no? Lecturas, ¿no? Lectura de material, ¿no? Pero lo importante es que en la clase, en la conferencia, hay un coloquio, ¿no? Que los participantes hagan sus consultas sobre los temas contables, de costos, de impuestos, de finanzas en sus empresas, las cuales nosotros podemos absolver. ¿Ok? Luego usamos el método del caso. Tratamos de hacer casos prácticos más aproximados a la realidad posible, ¿no? No se trata de hacer ejercicios solamente, sino de casos empresariales, ¿no? En las cuales nos ponemos en una situación, desarrollamos las herramientas de la contabilidad, de los costos, de las finanzas, y podemos proponer unas mejoras, ¿no? de gestión, de toma de decisiones en las empresas, en los negocios. Entonces de eso se trata, ¿no? De impartir la teoría con un coloquio con los participantes, luego usar el método del caso, casos más cercanos a la realidad posible que puedan describir un poco cómo se usa la contabilidad, las finanzas, los costos en la toma de decisiones, y también desarrollaremos ejercicios y casos con trabajos en equipo, ¿no? Eso es importante porque la interdisciplinaridad, ¿no? De los distintos tipos de profesiones o negocios en los cuales yo me desenvuelvo, estos trabajos en equipo a veces enriquecen, ¿no? Los aportes o las propuestas de solución de los casos, ¿no? Entonces, armaremos grupos, ¿no? De tal forma que se les entrega un caso, una situación real, lo más aproximado a lo real, ¿no? De un negocio, de un emprendimiento, y ustedes tienen que desarrollar ese caso, proponer, ¿no? Mejoras, ¿no? O alternativas de gestión para estos negocios en base a las herramientas que se les dictó en las conferencias, ¿no? Que también comprenderán ejemplos prácticos, ¿ok? Entonces, trataremos de hacer lo más interactivo posible el curso. No se trata solo de conferencias, el típico curso en el cual el profesor expone y termina el programa. No es así. Usamos método de casos, dejamos un caso para que ustedes lo analicen en grupo, individual, luego se discute en la siguiente clase, los participantes dan alternativas de solución al caso y en base a las herramientas que se le ha señalado. Y también los trabajos en equipo son importantes. La mayoría de herramientas que usamos en la contabilidad financiera, de costos y finanzas, es el Excel, ¿no? Entonces, con saber lo básico del Excel, del Microsoft Office, yo creo que sería importante, suficiente para poder manejar los casos, la solución de los ejercicios, ¿no? La mayoría de casos serán en Excel.
Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor, en lo que es el objetivo y la metodología? Para no dejar al final, se nos puede quedar en el tintero algunas cosas. Díganlo, levantan la mano y yo puedo absorber las consultas. Antes de entrar ya de lleno a lo que es el curso, ¿no? El programa. Muy bien, entonces ya le hemos dicho que es flexible, no es un curso especializado para contadores, es para distintas profesiones, distintos cargos directivos que tengan que ver con el manejo de las herramientas financieras. Entonces, hace poco dicté un curso de costos para emprendedores y fue muy interesante, ¿no? Porque muchos de los dueños de estos emprendimientos les pareció muy útiles las herramientas que les dictamos, ¿no? Sobre los temas, por ejemplo, de análisis de punto de equilibrio, análisis de costos variables, ¿no? Entonces, para ellos les pareció muy útil para ver si su negocio era rentable o no era rentable, ¿no? Entonces, esto es importante, puede servir también para mejorar mi gestión de negocio, ¿no? Saber, ahora lo vamos a ver luego, ¿no? Ver cómo va mi negocio, ¿no? Si va bien, no va bien, si está cumpliendo los objetivos financieros, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar con detalle. Y la metodología muy activa, interactiva, casos, ejercicios en los cuales participan los alumnos, ¿no? Y se hacen los trabajos en equipo, todos aportan, se revisan todas las alternativas de solución, ¿no? Y queda un aprendizaje común, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, a grosso modo, así una visión general, ¿no? El contenido del programa es la parte de la introducción a las finanzas, ¿no? Vamos a dictar acá en este módulo introductorio las herramientas financieras en Excel para dos temas específicos, ¿no? El manejo de las tasas de interés y el manejo de el valor de dinero en el tiempo, ¿no? O sea, el valor presente, el valor futuro del dinero. ¿Por qué? Porque es importante hacer un repaso de las herramientas financieras que tengan que ver con el cálculo de tasas de interés y de flujos de caja, de dinero, ¿no? En el tiempo, ¿no? Porque esto se va a aplicar a dos módulos siguientes. Se va a aplicar en el módulo de contabilidad financiera y se va a aplicar en el módulo de evaluación de proyectos, que es el último que se revisa. Entonces, mediante casos muy prácticos, muy reales, ¿no? De manejo de Excel y matemática financiera, vamos a manejar, por ejemplo, tasas de interés para determinar en los préstamos, tasas, cómo se calcula la tasa de interés anual, mensual, si quiero determinar unos créditos que otorgue a mis clientes, unos créditos que otorgue a mis proveedores, o unos préstamos que el banco me está proporcionando, yo medir la tasa de interés efectiva, por ejemplo, ¿no? Saber efectivamente cuánto es la tasa que me está cobrando el banco, etc. Y el valor de dinero en el tiempo también es importante, porque en contabilidad financiera y en evaluación de proyectos, lo que hacemos es medir el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una inversión, hemos comprado una maquinaria para un nuevo proyecto, ¿no? Una nueva venta, lanzar un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que es, la herramienta que se usa es medir cuál va a ser el rendimiento de esa inversión que yo he hecho, ¿no? Con unos presupuestos de flujos de ingresos y de costos, ¿no? Que yo tengo y mediré el rendimiento del proyecto, ¿no? Entonces yo me puedo plantear como meta pues, que el proyecto me rinda 15%, 20%, ¿no? Dependiendo la meta que se plantee el propietario, el gestor, el administrador del negocio, ¿no? Entonces les enseñaremos a evaluar esos proyectos de inversión con la herramienta del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque ahora en el contexto actual no tenemos muy claro cuánto nos está rindiendo el negocio, ¿no? No lo tenemos claro. Antes sí lo teníamos, ahora con COVID-19 ha variado mucho el contexto de los negocios y tengo que evaluar de nuevo cuánto es lo que me está rindiendo el negocio y qué decisiones debería tomar para que el rendimiento del negocio sea el que yo me planteé al inicio, ¿no? Con la inversión que he hecho, ¿no? He comprado unos equipos, un local, ¿no? Unas computadoras, unas máquinas, ¿no? Unos almacenes, y yo quiero saber si el rendimiento de esa inversión que yo he hecho se mantiene o no en esta coyuntura y qué tendría que hacer yo para que ese rendimiento se mantenga, ¿no? Mejorar las ventas, disminuir los costos, todo eso se maneja a través de estas herramientas de Excel, ¿ok? Muy bien, la parte de la contabilidad financiera es la parte importante del programa porque acá vamos a ver
cómo las empresas, ¿no? Los negocios, ¿no? Tienen que preparar sus estados financieros, pero no solo vamos a hacer a través de la herramienta de Excel la preparación de estados financieros, sino cómo los analizamos, ¿no? ¿Cómo los analizamos? ¿No? ¿Qué quiere decir un balance? ¿Qué quiere decir un estado de resultados? ¿Qué quiere decir un estado de flujo de efectivo? Esos son los tres principales estados financieros que vamos a ver. Y también otro tema que es importante es su impacto en los impuestos, ¿no? El tratamiento contable de los impuestos, ¿no? Cómo en mi contabilidad me afecta el IGB, cómo me afecta el impuesto a la renta y otros impuestos a las remuneraciones, por ejemplo, cómo le afecta a la empresa a ello, ¿no? Entonces es importante no solo la herramienta para preparar y analizar los estados financieros, sino también el impacto tributario que tienen los impuestos en los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, debemos saber que el IGB tiene que ver más con las ventas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los créditos, las facturas. En cambio, el impuesto a la renta tiene que ver más con las utilidades, con el impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces, son dos impuestos totalmente distintos, ¿no? El IGB, el impuesto general a las ventas, me afecta la liquidez de la empresa. En cambio, el impuesto a la renta me afecta la rentabilidad del negocio, ¿no? Las utilidades, directamente a las utilidades, ¿no? Y otros impuestos que ya se revisarían cuando se preparan estos tres estados financieros que ahora voy a explicar cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Luego viene el módulo que a mí me gusta mucho, yo lo dicto, que es el módulo de costos y gestión. La contabilidad financiera es una herramienta para preparar información, ¿no? Para el propietario, para los dueños, para los bancos que nos van a dar préstamos, ¿no? O para los proveedores que quieren hacer un contrato con nosotros, ¿no? Esa información financiera es pública, ¿no? Se publica, se entrega a terceros, ¿no? Por ejemplo, voy a una caja de ahorros para hacer un préstamo, para ampliar mi negocio, ¿no? Entonces me piden los estados financieros. Esta contabilidad financiera te va a permitir a ti saber cómo se elaboran esos estados financieros, ¿no? Y qué contienen esos estados financieros y cómo se analizan esos estados financieros. Entonces, pero esa es información para terceros, ¿no? Es información pública, ¿no? Que se puede entregar a un banco para que me dé un préstamo, a los socios, a los dueños del negocio, para que vean cómo está el rendimiento del negocio, ¿no? Entonces es información para terceros. Pero la empresa también elabora información interna, contabilidad de gestión, nosotros le llamamos, ¿no? Una contabilidad de costos de gestión, que es información que no se publica. Es información interna que sirve para la gerencia para tomar decisiones. Eso es importante, ¿no? Porque no toda la contabilidad es para SUNAT, para los bancos, para las cajas de ahorro, para los socios, los propietarios, sino que también la empresa puede elaborar información interna para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo necesito saber cuáles de mis productos son más rentables, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una línea de productos y yo quiero saber cuál de mis productos es el estrella, el que me genera más rentabilidad y liquidez. O cuáles son los costos que me afectan más el negocio y que yo tengo que ponerle el ojo y ser eficiente en los procesos, ¿no? Ser eficiente con los proveedores para que tener costos de calidad y menos onerosos, ¿no? O por ejemplo, saber el punto de equilibrio, ¿no? Saber en qué momento la empresa comienza a ganar y qué momento la empresa comienza a perder, dependiendo del volumen de ventas, ¿no? Por ejemplo, con el COVID-19, ahora las empresas han disminuido sus ventas. Pero esa disminución de ventas, nosotros tenemos que manejar una herramienta que nos diga hasta cuánto pueden disminuir las ventas sin afectar la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces ya en este módulo se va a ver, por ejemplo, esta herramienta de punto de equilibrio para saber cuál es el límite mínimo, ¿no? Que yo puedo tener de disminución de ventas sin afectar la rentabilidad del negocio. Los costos que tiene la empresa, ¿no? Y cómo se distribuyen. La herramienta de costos ABC es importante porque cómo distribuyo mis costos en la empresa, ¿no? Si tengo varias líneas de productos, por ejemplo, varios departamentos, ¿cómo distribuyo los costos indirectos, ¿no? Entonces, esta herramienta de costos ABC usan bases de reparto para asignar los costos a los distintos departamentos y líneas, ¿no? En base a las actividades que realiza cada área, ¿no? Y los costos relevantes, por ejemplo, las empresas siempre se encuentran tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahora con el COVID-19,
Ustedes han tenido que tomar decisiones, por ejemplo, si elimino o no esta línea de venta, ¿no? O si incorporo una nueva línea, o si cambio de giro de negocio, ¿no? Ahora cómo me afecta mi rentabilidad, mi utilidad, mis costos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en lugar de tener personal contratado, yo pueda decidir contratar una empresa que depende del servicio, por ejemplo, de outsourcing, o de limpieza, o otros servicios de contabilidad, de impuestos, ¿no? Entonces, todas estas decisiones que se toman en la empresa se llaman costos relevantes, ¿no? Las decisiones de decidir en la empresa si incorporamos una nueva línea de producto, eliminamos una línea de producto, o decidimos comprar o fabricar un producto o servicio, ¿no? Eso es importante también en la toma de decisiones. Luego viene la parte de análisis de estados financieros, que ya es viendo todo el proceso de elaboración de la contabilidad, cómo se analiza, ¿no? Entonces, ahí se aplican los famosos ratios financieros o indicadores financieros, ¿no? Para evaluar la liquidez de la empresa, la solvencia de la empresa y la rentabilidad de la empresa o negocio, ¿no? Y otra herramienta de origen y aplicación de fondos que tiene que también que ver con la liquidez, ¿no? De dónde ha obtenido la empresa sus recursos y en qué los ha aplicado. Ahora vamos a explicarlo con detalle. Y finalmente lo que ya les mencioné al inicio, ¿no? La evaluación de proyectos, ¿no? Mediante el análisis de flujos de caja descontados, esa herramienta de matemática financiera, de evaluar flujos futuros, ¿no? De ingresos y de costos para un periodo determinado y ver si ese proyecto es rentable o no es rentable. ¿Ok? Muy bien, ya hay herramientas como el valor presente neto o la tasa de interés de rendimiento del proyecto. Esto es principalmente, esto es el programa, ¿no? Estas son las herramientas que nosotros queremos que ustedes manejen, ¿no? Y puedan mejorar su toma de decisiones en la empresa. Muy bien, entonces, ¿por qué enfocamos este programa, no? ¿Por qué lo enfocamos así? Porque la empresa tiene varias aristas en su gestión, ¿no? Tiene varios enfoques en su gestión, objetivos en su gestión, ¿no? Yo diría que la empresa tiene 3 objetivos, ¿no? Desde el punto de vista financiero, la empresa tiene 3 objetivos. Que sea solvente, ¿no? Que el negocio sea solvente. ¿Qué significa que un negocio sea solvente? Es analizar su situación financiera. Eso lo van a ver en la parte del módulo de contabilidad financiera, en la cual ver cómo la empresa está financiando sus recursos, ¿no? O sea, la empresa necesita unos recursos para poder realizar su actividad, unas inversiones, unas plantas, unos equipos, computadoras, almacenes, ¿no? Toda esa inversión que hace la empresa tiene que financiarse. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de financiar esos recursos? ¿De dónde tenemos el dinero para esos recursos? Entonces ahí tenemos que evaluar si lo vamos a hacer con préstamos, que son los pasivos, financiamiento con terceros, o con el financiamiento propio, ¿no? Que es el aporte que hacen los socios al negocio, invierten en el negocio, y también las utilidades, ¿no? Lo importante es que una empresa se autofinancie, ¿no? Que la empresa pueda generar sus recursos de forma propia y no esté dependiendo de los préstamos, ¿no? Entonces, cuando una empresa necesita recursos para poder realizar su gestión, su actividad, necesita unas inversiones. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo financio esas inversiones? ¿Lo voy a hacer con préstamos? ¿Lo voy a hacer con aporte de los socios? ¿O lo voy a hacer a través de utilidades que genere el negocio? Entonces esto se va a evaluar cuando preparemos información financiera y hagamos los ratios financieros y analicemos cuál es la situación financiera en la empresa, ¿no? Si está muy endeudada, poco endeudada, si sus utilidades son suficientes para financiar los recursos de la empresa. Entonces esto es importante, el análisis del estado de situación financiera, porque me va a decir qué recursos tengo, qué activos tiene la empresa y cómo los está financiando, si a través con préstamos, con aporte de los socios o con utilidades, ¿ok? Que se llama patrimonio, ¿no? Las utilidades comprenden el patrimonio de la empresa. El otro aspecto importante en los negocios es la administración de la liquidez. ¿Por qué? Porque no se trata solo que el negocio genere rentabilidad y pueda financiarse de forma propia sus recursos, ¿no? Sino que la empresa administre bien su caja, su efectivo, ¿no? Sus fondos, ¿no? Entonces acá en el programa se va a ver la herramienta del análisis del flujo de caja o el flujo de efectivo y el análisis de origen y aplicación de fondos, ¿no? De dónde salieron los recursos, en qué se aplicaron. Entonces acá no se analiza los recursos y cómo se financian, acá se analizan los cobros, ¿no? Los cobros que yo hago
Mis clientes me pagan con tarjeta de crédito, o con transferencias, o en efectivo. Estos cobros, yo tengo que evaluarlos si son suficientes para que cubran los pagos que realiza la empresa. Los pagos a proveedores, los pagos de planilla, los pagos de préstamos, los pagos que tengan que hacer por inversiones. Entonces, yo tengo que evaluar qué efectivo tengo disponible, ¿no? Y tomar decisiones respecto a ese efectivo. ¿Voy a reinvertirlo en la empresa, comprando más inventarios, ampliando la planta, invirtiendo en nuevas tiendas, o lo reparto a los dueños? Porque los dueños, los propietarios de los negocios, en la mayoría de casos, si son medianas y pequeñas empresas, somos los mismos administradores, gerentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión si esa liquidez se queda en la empresa o se reparte entre los socios, pero eso va a depender del rendimiento de la empresa. Esto se mide a través de una herramienta que se llama flujo de efectivo y análisis de origen y aplicación de fondos. Es una herramienta muy útil porque te da luces de dónde ha salido tu dinero y en qué se ha aplicado. Pero estamos hablando de la liquidez, ¿no? Estamos hablando de la liquidez. Muy bien, y el tercer objetivo de los negocios son el desempeño, la rentabilidad, ¿no? Esto yo le digo un desempeño económico de la empresa, ¿no? Que la empresa sea rentable, ¿no? Que la empresa genere margen, utilidad, beneficio, resultado, ¿no? Que la empresa sea un negocio rentable. ¿Qué significa que un negocio sea rentable? Que luego de una actividad, de una gestión, se disponga de utilidades que se pueden repartir entre los socios. Eso es un negocio rentable, ¿no? Los socios habrán cumplido sus expectativas de inversión cuando el negocio luego de una gestión reparta unas utilidades, ¿no? Siempre y cuando haya liquidez, obviamente, ¿no? Entonces, se tienen que manejar las dos cosas al mismo tiempo: la liquidez del negocio, que haya efectivo, cash, y también la rentabilidad del negocio, ¿no? Que las ventas, restado de los costos y gastos del negocio, las maquinarias, los equipos, la mano de obra, la energía, las depreciaciones, los suministros, los servicios, los mantenimientos, los alquileres, todo eso disminuido de las ventas me genere margen, ¿no? Los impuestos también, ¿no? Entonces es importante que son dos análisis completamente distintos, ¿no? Una cosa es el análisis de la liquidez y otra cosa es el análisis de la rentabilidad. Se tienen que manejar los dos al mismo tiempo, ¿no? Que sea un negocio rentable, que sea un producto atractivo a los clientes, que sea un producto que genere margen, beneficio, ¿no? Que sea un producto que se vende con un buen margen de utilidad. Eso es la rentabilidad. En cambio, la liquidez es que yo, luego de pagar a mis proveedores, a mis trabajadores, a SUNAT, ¿no? a los servicios, me quede una liquidez, ¿no? Porque mis cobros son suficientes para cubrir los pagos, ¿no? Si estoy otorgando crédito o no a mis clientes, ¿no? Si estoy obteniendo, por ejemplo, crédito de mis proveedores, todo eso es una gestión de liquidez, ¿no? Es que también es importante en los negocios. El que haya dinero en la empresa, en la caja o en las cuentas corrientes, no significa que el negocio sea rentable. Y al revés también. Un negocio que sea rentable no significa que la empresa tenga liquidez. Son dos aspectos totalmente distintos. Una cosa son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el efectivo, y la otra son las ventas, los costos, los márgenes, ¿no? Las utilidades. ¿Ok? Entonces, en la herramienta de contabilidad financiera, vamos a elaborar en Excel el estado de situación financiera, el estado de flujo de caja y el estado de resultados. Y vamos a analizarlos, cómo está la empresa. Muy bien. Luego, otra herramienta que se usa mucho en costos es la información para toma de decisiones, ¿no? Una cosa es la información financiera que preparamos con la contabilidad financiera, que es principalmente para presentar a la administración tributaria o a las cajas de ahorro, bancos, para que nos presten dinero. Se hablaba de la contabilidad financiera. Y otra cosa es la contabilidad de gestión, que a mí me sirve para tomar decisiones. Para mí, como dueño del negocio, como gerente del negocio, administrador del negocio, yo pueda tomar decisiones. Esta contabilidad es muy formal, ¿no? Sirve para analizar los ratios financieros, pero tiene que prepararse otra información para otra toma de decisiones, ¿no? Entonces, acá me sirve para analizar mi rentabilidad, mi solvencia de la empresa, ¿no? Como hemos dicho, preparamos el estado financiero,
de resultados tradicional, como lo dice la contabilidad financiera, para presentar a SUNAT, a los bancos, para que nos presten dinero. Y otra es una herramienta interna que nosotros podemos preparar, y acá les he puesto un ejemplo solo, una herramienta de costos. En el curso se va a ver otras herramientas de costos, y esta herramienta de costos es el costeo variable, ¿no? El análisis del margen de contribución. ¿Cuánto margina el negocio? ¿Cuánto gano por tonelada vendida? ¿Cuánto gano por caja vendida? ¿Cuánto gano por cliente? ¿Cuánto gano por tienda? Eso es otro análisis distinto al de la contabilidad financiera, ¿no? Entonces, ya eso se llama contabilidad de costos y de gestión, donde analizamos los costos y gastos variables y los costos y gastos fijos, ¿no? Porque claro, la utilidad de un negocio va a depender que el margen de contribución permita cubrir los costos y gastos fijos, ¿no? Porque estos se van a permanecer, los alquileres, el pago de sueldos, los servicios, eso se va a mantener, así venda 100 productos, 1000 productos o 5000 productos, ¿no? O tenga 10 clientes, 20 clientes, 30 clientes, esto lo tengo que cubrir yo de todas maneras. Entonces lo que yo puedo gestionar, ¿no?, va a ser mis ventas y mis costos variables. Eso es lo que yo puedo gestionar con mi contabilidad de costos. Yo tengo que ver qué decisiones tomo sobre mi precio, sobre mi volumen de ventas, sobre mi mix de productos, sobre los costos variables que implica vender ese producto, porque este margen de contribución tiene que cubrir los costos y gastos fijos. Si no cubren los costos y gastos fijos, tengo problemas. Y esto es lo que ha pasado con COVID-19, ¿no? Que las empresas no se han dado cuenta que su caída de ventas no ha permitido cubrir los costos y gastos fijos, ¿no? Entonces han tenido que reducir personal, han tenido que reducir tiendas, locales, porque los costos fijos no lo podían asumir, ¿no? Entonces, esta herramienta de costeo variable es muy, muy interesante porque me permite analizar en un momento oportuno cuándo es que yo debo tomar decisiones respecto a mi volumen de ventas, mi mix de productos, mis costos variables. Muy bien, acá está el costeo variable. ¿Cuáles son los objetivos? Ofrecer información para toma de decisiones sobre el volumen de ventas, sobre los productos que debo vender, los precios que yo debo poner, teniendo referencia al mercado, los costos variables del producto, los costos fijos también, tengo que diferenciar cuáles costos varían con las ventas y cuáles costos se permanecen fijos con las ventas. Y acá ya analizamos la utilidad bruta o la utilidad antes de impuesto, acá analizamos la herramienta del margen de contribución. Y esta herramienta del margen de contribución a mí me va a permitir calcular el punto de equilibrio. Es una herramienta para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde el margen de contribución cubre los costos y gastos fijos, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer muchos casos de negocios en los cuales hasta qué nivel de ventas se cubren los costos y gastos fijos, ¿ok? Muy bien, la otra parte, que es la de elaboración de información financiera, incluye un módulo de normas internacionales de información financiera. En el Perú, por la Ley General de Sociedades, las empresas, para preparar su contabilidad financiera, deben aplicar unas normas de contabilidad. Esto es importante, también se va a ver en el módulo de contabilidad financiera, un pequeño módulo de normas de contabilidad, normas internacionales de información financiera, que me dan los criterios, las políticas, ¿no?, los procedimientos para reconocer y medir los activos fijos, las existencias, los préstamos, los arrendamientos, ¿no?, las inversiones que yo haga, cómo se miden, ¿no?, cómo se contabilizan, cómo se reconocen en la contabilidad los intangibles, las marcas, las licencias, los contratos. Todo eso, para yo reconocerlo en los estados financieros, necesita de una normativa, unas políticas contables, unos criterios contables, unos principios contables. Entonces, ya a nivel mundial, los principios de contabilidad se han armonizado. La contabilidad que se prepara de acuerdo a normas de contabilidad en el Perú es la misma que se aplica en Argentina, en Chile, en España, en Italia, en Estados Unidos. Son los mismos principios de contabilidad. Entonces es importante saber estos principios de contabilidad porque a mí me van a ayudar a preparar mejor mis estados financieros, una información financiera de calidad, ¿no?, que me va a permitir a mí ofrecer una información más confiable a los bancos, una información más confiable a los propietarios, ¿no?, o inversionistas que quieran invertir en la empresa, ¿no? Entonces, por tema legal, ¿no?, las empresas tienen que aplicar las normas de contabilidad, sus contadores deberían aplicar normas de contabilidad para preparar sus estados financieros, y las normas de contabilidad están normadas por el gobierno, están oficializadas por el gobierno oficializa las normas de contabilidad a través del Ministerio de Economía y Finanzas. A través del Consejo Normativo de Contabilidad es quien oficializa las normas internacionales, ¿no?, que se emiten en Londres.
Y acá están las normas de contabilidad, ¿no? Las normas de contabilidad son principios, políticas, prácticas contables armonizadas internacionalmente para tratar los inventarios, para tratar mi activo fijo, propiedad, plantas y equipo, para tratar, por ejemplo, los intangibles, ¿no? Para tratar las inversiones financieras, cómo se reconocen las inversiones financieras, las inversiones no financieras, los activos intangibles, la propiedad de inversión, los activos biológicos, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa agroindustrial, ¿cómo medimos los embrios? ¿No? ¿Cómo se presentan en los estados financieros los embrios, por ejemplo, ¿no? O soy una empresa ganadera, ¿cómo se mide el ganado reproductor o el ganado que va creciendo, ¿no? Todo eso necesita la aplicación de principios de contabilidad. O, por ejemplo, si yo estoy haciendo inversiones financieras o inversiones inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Estoy comprando tiendas, locales que alquilo, ¿cómo se mide eso, ¿no? ¿Cómo se presentan en los estados financieros esas transacciones? Los arrendamientos, ¿no? Acá está, vamos a las NIF, ¿no? Que son las NICs actualizadas. Hay una norma de arrendamientos, la norma 16 de arrendamientos. Entonces, ahora, ¿cómo se contabilizan los arrendamientos, ¿no? Ahí aplicamos una herramienta financiera de valor actual. Entonces, los arrendamientos se miden al valor actual de las cuotas. Entonces, ese es un principio de contabilidad que muchas empresas no aplican. Están midiendo los arrendamientos como gasto. Y los arrendamientos no son gasto. Los arrendamientos son un pasivo, unas cuotas que yo tengo que pagar con intereses, ¿no? Entonces, esas herramientas es la que vamos a ver cuando veamos las normas internacionales de información financiera. También se va a ver el tema de ingresos, por ejemplo, ¿no? Cómo las empresas reconocen sus ingresos, ¿no? Y con el impacto tributario, eso es importante porque, como saben ahora, el impuesto a la renta norma el devengado tributario, cómo se reconocen los ingresos según el impuesto a la renta, y cómo se reconocen los ingresos según la contabilidad financiera. Son dos criterios no necesariamente similares, ¿no? Entonces, esto es importante, los principios de contabilidad, porque a mí me van a ayudar a elaborar mi información financiera de forma más confiable, ¿no? Más de calidad, ¿no? Por ejemplo, puedo ya, si yo preparo mi información financiera de acuerdo a normas de contabilidad, puedo pasar una auditoría, por ejemplo, ¿no? Una auditoría con una firma de auditoría, un estudio de auditoría, me podrá emitir un informe de auditoría que mis estados financieros han sido preparados en base a normas de contabilidad. Y ese estados financieros auditados me aseguran a mí, por ejemplo, financiamiento, contratos con clientes, con proveedores del exterior o inversionistas que quieran invertir en la empresa, buscarán que la contabilidad haya sido preparada en base a normas que asegura una mejor confiabilidad en la información. Muy bien, ese es el módulo de información financiera. Miren todas las normas de contabilidad que se manejan, ¿no? Hay normas para inventarios, hay normas para arrendamientos, hay normas para desvalorizaciones de los activos, para provisiones, la norma de impuesto a la renta, inversiones en recursos minerales, inmovilizado no financiero, propiedades de inversión, activos biológicos, activos fijos, seguros, normas para empresas agroindustriales, ¿no? Instrumentos financieros, ingresos, ¿no? Cómo se contabilizan las vacaciones, gratificaciones, ETS. Es muy amplia las normas de contabilidad y a mí me permiten criterios para preparar una información financiera de calidad, más confiable, ¿no? Muy bien, ese es el módulo de NICS y NIF famoso, ¿no? ¿Y qué aseguran las NIF, ¿no? Las NIF lo que aseguran es proporcionar una información a la entidad que sea útil. ¿Para quiénes? Para inversionistas potenciales y actuales, para prestamistas, bancos, cajas de ahorro y otros acreedores, proveedores, contratos con proveedores, por ejemplo, internacionales, que me permitan a mí tomar decisiones sobre cómo va la inversión que han hecho los bancos, los accionistas, ¿no? En los préstamos o en los aportes que han hecho a la empresa, ¿no? Entonces las NIF aseguran que esa información sea más transparente y de calidad, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener claro que las NIF lo que buscan es esto, ¿no? Reconocer los elementos de los estados financieros, que es activo, que es pasivo, que es ingreso, que es gasto, cómo se miden esos activos, pasivos, ingresos y gastos, si se miden al costo o valor de mercado, ¿no? Ahora, la contabilidad financiera permite que yo pueda medir a valores de mercado mis activos y mis pasivos, ¿no? Entonces, para que sean más reales, ¿no? Luego, cómo se presentan en los estados financieros,
y luego cómo se revelan en notas a los estados financieros. Hay que saber que los estados financieros también presentan notas, ¿no? Detalle de las partidas, de las operaciones. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque hace que ustedes conozcan un poquito más de lo que es la contabilidad, ¿no? A nivel global, ¿no? Muy bien, luego viene ya la parte financiera, que es de análisis de la información financiera. Esta la dictarán los profesores de finanzas, ¿no? Que, como les dije, es importante no solo saber cómo está la empresa, ¿no? En su situación financiera, en su liquidez, en sus rentabilidades, ¿no? Sino que también qué decisiones yo puedo tomar respecto a esa situación financiera, ¿no? ¿Qué decisiones yo puedo tomar? Entonces, los ratios financieros son indicadores, medidas que se preparan en base a la información financiera para saber, para analizar y controlar las operaciones del negocio, ¿no? Como indicadores, ¿no? Que me digan a mí cómo está mi liquidez, por ejemplo, ¿no? O cómo está mi nivel de endeudamiento. O, por ejemplo, cómo está mi rentabilidad, cómo están mis costos, cómo están mis ventas, cómo está mi margen. Entonces, eso me permite analizar los ratios, ¿no? Como son indicadores de medida, ¿no? Que me va diciendo cómo va el negocio. Y también sirve para los inversionistas, para que tomen decisiones de seguir invirtiendo, a los bancos si me va a prestar dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno presenta los estados financieros a un banco, una caja de ahorro, lo que hace el analista financiero, el sectorista, es evaluar con ratios financieros cómo está la empresa, ¿no? ¿Okay? Y ver, oye, mira, tienes problemas de liquidez, tienes problemas en tus cuentas por cobrar, tienes muchos créditos, estás muy endeudado, tu rentabilidad no es tan buena, tienes muchos costos. Todo eso se detecta a través de los ratios financieros, ¿no? Y se hace un análisis año, comparando años, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces yo puedo analizar la liquidez, la tesorería de la empresa, puedo analizar la eficiencia en los almacenamientos de los inventarios, los plazos de cobro a los clientes, los plazos de pago a proveedores, ¿no? Que afectan mi liquidez, el endeudamiento, cuál es mi nivel de endeudamiento, si es muy alto o muy bajo, y las medidas de rentabilidad de activos, patrimonios, ventas, si mis ventas están siendo rentables, si la inversión que han hecho los socios se está recuperando, o si mis activos en los cuales yo he invertido me está generando la rentabilidad esperada, ¿no? Entonces es muy importante saber analizar la contabilidad, pero la otra es qué decisiones puedo tomar yo para mejorar la rentabilidad, la liquidez y la solvencia. Y la última parte del programa es la evaluación de proyectos, ¿no? Esta es una parte muy bonita del módulo, porque usa la herramienta financiera el valor de dinero en el tiempo, ¿no? Entonces lo que yo voy a evaluar es la rentabilidad de inversiones que ha hecho la empresa, ¿no? Evaluando flujos futuros de caja, tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces yo puedo analizar la rentabilidad de una inversión en una nueva planta, en una nueva tienda, ampliar el negocio, ¿no? O la situación actual del negocio, ¿no? Entonces usan herramientas como medir el valor actual del negocio, o evaluar la tasa interna de rendimiento o el periodo de recuperación de la inversión, ¿no? Son tres herramientas que se usan en la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, es una herramienta de las finanzas operativas que mide los flujos de caja, ¿no? Como les dije, es importante no solo manejar las ventas, los costos, los gastos, ¿no? Las inversiones, los financiamientos, sino también los flujos de caja que genera el negocio. Entonces, yo hago una proyección de flujo de caja, aplico una tasa de rendimiento esperada, ¿no? De los accionistas, siempre teniendo en cuenta el mercado, el sector, y evalúo si esa inversión versus esos flujos futuros netos va a generar el rendimiento esperado, ¿no? Entonces ahí se aplica esta herramienta para evaluar la tasa de rendimiento del proyecto, el valor actual del negocio a una tasa de interés, ¿no? Y el periodo de recuperación de la inversión también es importante saberlo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería contarles, ¿no? De que es un curso muy práctico, muy ágil, muy flexible, ¿no? Muy de casos, de aplicación, de herramientas útiles para toma de decisiones. Y no es propiamente un curso de contabilidad, ¿no? No queremos acá que sean expertos contables, sino de que, o expertos financieros, sino que estas herramientas, 4 herramientas que le estamos ofreciendo, les sirvan a ustedes para mejorar la gestión de su negocio, ¿no? El tema de la liquidez, la solvencia del negocio, la rentabilidad, los costos, ¿no? Y los flujos de caja, ¿no? Eso es importante que ustedes lo manejen muy bien. Bueno, ya he cumplido el plazo, me he pasado un poquito. Entonces, por favor, las preguntas, no sé, Cristian, ¿qué toca? Sí, sí. Ahorita, ¿me permite por favor la pantalla?
para poder... Sí. Correcto. Bien, como el profesor Julio ya ha explicado, le agradecemos mucho por la explicación que ha tenido sobre el programa. En visión general es lo que estamos tratando de presentar hacia el público, un programa que se basa y concentra sus conocimientos en las personas que deseen obtener estas herramientas para poder hacer la evaluación numérica de sus empresas a través de los estados financieros, a través de su contabilidad y sus finanzas. Y a través de esto poder mejorar el panorama de toma de decisiones a corto y a largo plazo, como lo ha estado mencionando el profesor Julio. Estamos viendo también un módulo de evaluación de proyectos de inversión. En este caso, les voy a presentar las características ya comerciales del programa. El programa en sí cuenta con 80 horas lectivas, es lo que va a figurar en su certificado una vez lo culminen. Es online, totalmente en vivo, de manera sincrónica, como lo mencionó el profesor Julio. Ustedes podrán realizar las consultas que deseen sobre sus empresas, sobre algún caso en específico que tengan, directamente al profesor o interactuar directamente también con los alumnos, que quizás por ahí hay algún alumno que tenga la misma experiencia que ustedes o ya haya pasado alguna experiencia similar y pueda tener alguna retroalimentación de ese caso. Dura en total 3 meses y las clases son los lunes y martes de 7 de la noche a 10:30 de la noche. ¿Correcto? El certificado al final va a ser a nombre de UDEP y la inversión total es de 4.500 soles. Y el inicio es el 28 de junio de este año. Bien, tenemos un beneficio exclusivo para las personas que han asistido a esta charla informativa, que se han dado su tiempo para poder saber más del programa. Y bien, como lo hemos mencionado, la inversión es de 4.500 soles, pero terminada esta charla, les vamos a enviar entre hoy o mañana la ficha de inscripción especial por haber asistido a esta charla, en la cual constará de un pago total, de un descuento de 15% en el tema de pago total. El programa ya no saldría en 4.500, sino que estaría en 3.825. Es un ahorro bastante interesante para las personas que deseen llevarlo. Y también tenemos un 5% en el tema de financiamiento. Como saben, el financiamiento en el tema de UDEP no se otorga así en descuento. En financiamiento es muy restrictivo. En este caso les podemos ofrecer hasta un 5% en el tema del financiamiento. ¿Correcto? Y ahora sí vamos a revisar, perdón, y bueno, igual nosotros les vamos a enviar la información mediante correo electrónico, al correo electrónico que han detallado en la inscripción de esta charla informativa, pero igual aquí tienen los números y el correo de contacto donde nos pueden ubicar para poder mostrar su interés sobre el programa, ¿no? En este caso, ahorita sí vamos a proceder con la segunda etapa de la charla. No sé si hay alguna consulta, duda que puedan tener los asistentes que están ahorita en la sala. Sí, parece que ha quedado todo claro, profesor. Ha quedado todo claro. Bueno, animarlos, ¿no? A que puedan llevar este programa, ¿no? Que no solo, como muy bien se ha mencionado, ¿no? No solo es una actualización en temas, ¿no? O conocimientos, sino aplicaciones, ¿no? Que yo puedo hacer en los negocios para tomar decisiones, ¿no? Y lo que ahora es relevante, que en estas coyunturas, ¿no? Los negocios tienen que ser muy finos, ¿no? En analizar su situación financiera, económica y tomar decisiones, ¿no? Porque la coyuntura es muy inestable, necesita que nosotros nos anticipemos, ¿no? Y podamos mantener la rentabilidad y la liquidez y solvencia de los negocios, ¿no? Eso es el fin del programa. Bueno, gracias. Espero que estén bien en esta coyuntura y sus familias también estén bien. Esperamos vernos, ¿no? En el programa. Perfecto.
Agradecemos las palabras del doctor Julio Hernández y le damos las gracias a todos los asistentes de esta charla informativa y esperamos pues igual verlos dentro del programa para que puedan aprender todo lo que UDEP le tiene preparado para ustedes. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Cuídense. No, gracias, gracias. Ujú. Hasta luego. Hasta luego. Ujú.